de Relevant. Al inicio explicábamos que al final Relevant, que no sea este evento, que lo relevante siempre sea el mensaje de Jesús, que sea el Evangelio. Vivimos con una nueva generación, y déjenme contarles un poquito. Pues acá en Chichicastenango pues se considera como un pueblo, ¿verdad?, que tiene varias aldeas, pero hasta en las aldeas más remotas hay centros de internet. Ahí donde uno llega, pide el wifi y ahí está con chavitos de 9, 10 años, ya está con su smartphone. Es para decir que hasta en los lugares donde uno quizá pensaría que no habría tecnología, ya la hay. Estamos trabajando con una generación que está muy conectada, que tiene al alcance algo llamado internet, que básicamente los expone a muchas cosas. Pero en ocasiones encontramos un contraste como iglesia, que a veces utilizamos ciertas metodologías, no hablo del mensaje, de la metodología, que a veces no los atrae, no los capta. Acá tenemos a Pastor Steve, que es de Casa de Dios. Creo que la mayoría de los que estamos acá conocemos todo lo que Casa de Dios ha aportado a nuestro país, todo lo fresco, lo innovador que están aportando. Pues también tenemos aquí a Ricardo, que viene de Villarreal. Villarreal también es una iglesia que algún día todos deberían ir a visitar, que trabajan también de una forma diferente, con diferentes programas de alcance, cuidando a la gente. También tenemos a Ulises de Vástago, Epicentro, bien decía, pastoreada por Jesús Adrián y Gustavo Falcón, pues una iglesia también. Y empiezo con esto diciéndoles de que para que todos hoy podamos agarrar algo de ellos. Y hoy les pedimos a ellos si pudiéramos plasmar al menos 5 o 6 principios no negociables que las nuevas generaciones deberían de conocer. Así que empecemos con el primero. A ver, ¿quién se anima? Yo les voy a pasar el micrófono. Bien, Pastor Steve, creo que aquí vamos a ver si nos habilitan el inalámbrico. Sí, muy bien. Perfecto. Si hubiera un primer principio que usted nos sugeriría o nos recomendaría a todos que tuviéramos presente en el ministerio, independientemente del cual estemos sirviendo, ¿cuál sería ese primero? Yo creería, Alfredito, que una de las cosas no negociables es que como líderes de niños y adolescentes entendamos que tenemos que convertirnos en aquellos aliados de los padres, porque regularmente el papá, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me sucedió cuando yo le entrego mi vida a Jesús. Resulta ser que mis papás me daban permiso para todo, ¿verdad? Yo podía trasnochar, yo andaba emparrandado desde el día jueves, viernes, sábado, solo el domingo me miraban en mi casa y mis papás nunca me dijeron nada. Pero le entrego mi vida a Jesús y la primera noche que llego un poquito tarde porque había reunión en la iglesia, me pegaron una regañada terrible. Y entonces yo decía, pero ¿y qué está pasando acá? Esto no tiene coherencia, ¿verdad? Porque cuando estaba haciendo lo malo no me decían nada y ahora que estoy haciendo lo bueno pareciera ser que no les gusta. Y muchas veces los papás no entienden qué es lo que sus hijos están haciendo y son mucho más vulnerables a lo malo que a lo bueno. Pero cuando ellos entienden que nosotros somos esas personas que en conjunto queremos trabajar con ellos para beneficio de sus hijos, creo que eso es muy importante al trabajar con las nuevas generaciones. Ejemplo sencillo: nosotros tenemos un curso de vacaciones a fin de año y es un curso abierto, es un curso laico abierto a cualquier persona. Y en una ocasión nos dan un testimonio y dicen: mire, desde que mi hijo empezó a ir al curso de vacaciones, usted ahora hace la cama todos los días. ¿Qué le hicieron? Pues no le hicimos nada. Le enseñamos ahí unos que otros principios y valores y por demás se estuvo divirtiendo acá todos los días. Pero entonces los papás ven la diferencia y dicen: ok, ellos no me están robando a mis hijos, ellos están siendo esas personas que quieren que juntos lo saquemos adelante. Entonces creo yo que esa asociación con los papás es fundamental. Buenísimo. A ver, Ricardo, un segundo principio. ¿Qué decirle? Realmente un principio, creo yo que podríamos enseñarle ahora a los jóvenes, y que como líder tenemos que tener tal vez muy presente, es que nuestro nombre no tiene que ser el famoso, pues, ¿verdad? Es aprender a
a que no es el nombre de uno el que importa. Siempre ha sido el nombre de Jesús y no pretendo que sea algo como que revelador y no, hombre, se trataba de Jesús siempre, sí, pero nosotros renunciar, o sea, genuinamente, intencionalmente, y tal vez no deberíamos de tener otra intención, pero ser intencionales nosotros en desprendernos de cualquier céntimo de fama que podría parecer que podemos ganar con el ministerio. Se trata acerca de Jesús y ese debería ser el nombre más mencionado, el nombre más recordado. Si los chavos se llevan algo, debería de ser algo que Jesús hizo, algo que Jesús hizo y no una buena historia del que compartió, sino algo que Jesús hizo, porque al final, cuando las circunstancias sean adversas, van a regresar a Él y van a buscar de Él, ¿verdad? Y si tienen internet, van a ir y van a buscar de Jesús. Tuvimos en nuestras manos un estudio que se hizo a nivel Guatemala por esta empresa ProDatos, y el estudio revelaba algo bien interesante. Era como un 17% de la gente que se les preguntó, de los famosos millennials, que podríamos no querer extrapolar o de pasar a que los más jóvenes también piensan igual, pero de los millennials, el 17% de los jóvenes pensaba en ir a la iglesia. Solo 17 de cada 100 chavos pensaba el fin de semana en ir a la iglesia. Todos los demás no mencionaron la iglesia. Pero el primer nombre que todos, no necesariamente cristianos, ¿verdad? Ustedes no solo entrevistaron a cristianos. El primer nombre que todos mencionaron cuando les dijeron: si pudieras conocer a alguien famoso, ¿a quién quisieras conocer? El primer nombre que saltó en ese estudio fue el de Jesús. Entonces la gente quiere conocer a Jesús, pero por alguna razón no quiere ir a la iglesia que le hablen de Él. Entonces, tal vez el enamorarnos de darle la fama entera a Jesús y que se lleven Jesús, y cuando busquen acerca de Jesús, pues ahí creo que cumplimos con un buen propósito, ¿verdad? Eso sería. Okay, buenísimo, ya llevamos alianza con los padres y también acá Ricardo nos recomienda, ¿verdad? Que realmente que el nombre de Jesús pueda ser lo reconocido, ¿verdad? En nuestros ministerios. Buenísimo. A ver, Ulises. Qué difícil, porque los contextos pueden ser tan diferentes, ¿no? Trato de no decir alguna cosa disparatada, porque a lo mejor podría nada que ver con su contexto, ¿no? Pero no sé, no sé. Así es profundo. Dios mío, ¿qué hago? Así. Una vez le preguntaron a Jesús: resúmame las escrituras, y él dijo: amen a Dios con todo y amen al prójimo con todo. O sea, sean obedientes a Dios hasta las últimas consecuencias y amen al prójimo hasta las últimas consecuencias. Pero Jesús no fue un fanático literalista para llevar ese principio. Y en ese sentido, si ustedes me preguntan un fundamento, un principio, una esencia, es leer las escrituras por las cuales conocemos a Dios, pero leerlas como Jesús las leyó y las entendió. Porque cualquiera puede repetir un versículo, pero ahora interpretarlo de manera responsable es otra cosa. ¿Sí, no? Yo conocí, por ejemplo, hay gente en iglesias donde se bebe la orina. Se bebe la orina porque la escritura dice: bebe de tu propia fuente. Entonces, imagínense. Y no tiene nada que ver, ese texto no tiene nada que ver con beberse la orina. Por eso, una cosa es repetir la Biblia, otra cosa es interpretarla de manera responsable. Entonces, el desafío es leer la Biblia y leer la vida como Jesús la leyó. Un ejemplo, si ustedes me permiten, un ejemplo. El libro de Levíticos dice y estipula muchas prácticas de la santidad, de purificarse. Sobre todo eran muy exigentes con los levitas y los sacerdotes. Entonces hay una parábola en donde todos conocen, ¿no? La del buen samaritano, que un hombre queda casi muerto, medio muerto, y el levita y el sacerdote miran al hombre
y no le hacen nada, no lo ayudan. Si uno entiende el contexto, uno entiende que en realidad esos hombres no eran malas personas. Es que si estaba muerto, de acuerdo al código de santidad de ellos quedaban impuros. Por eso que Jesús invita a tener una justicia por sobre la del levita y la del sacerdote. En ese sentido da un salto al literalismo y pone la justicia del samaritano que ni siquiera es creyente, ayuda. Entonces, en otras palabras, Jesús propone dos maneras de ver la vida, como el levita y el sacerdote, que ante la necesidad se pregunta: ¿qué me pasaría a mí si yo intervengo? Siempre pensando en qué me pasaría a mi santidad, a lo que van a decir de mí, a mi testimonio. Y la otra manera es vivir como el samaritano. ¿Qué le pasaría a él si yo no hago nada? Y Jesús, en muchos sentidos, rompió con los literalismos de las tradiciones por la necesidad. Y ese yo creo que es un salto muy importante que debemos hacer. Buenísimo. Sin duda alguna, en Mateo 28, 19, pues 20, como todos lo conocemos como la Gran Comisión, se nos manda a ser discípulos. ¿Cómo podemos, en la experiencia que llevan ustedes, cómo han fomentado el discipulado en las nuevas generaciones? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota, alguna sugerencia que puedan hacerle ustedes acá a los líderes hoy para que podamos fomentar en ellos el discipulado? Me gustó mucho lo que Pastor Ulises menciona de que podamos interpretar la palabra como Jesús lo hacía, y creo que hay algo muy importante acá, y es que lo más sano siempre va a ser seguir el modelo correcto. Y cuando tú lees la palabra del Señor hay un modelo, y es como Jesús lo hizo. Y a la hora de animarte tú a discipular adolescentes o a discipular a esta generación, debes entender que eso es justo lo que ellos deben de experimentar, de la mano, de las palabras, a los pies de aquel que lo vivió. Entonces eso trae a mi mente lo siguiente: ¿qué hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra? ¿Verdad? No solamente hizo discípulos, hizo milagros, prodigios, maravillas, liberó personas, ¿sí? Y ojo, porque lo hizo para que sus discípulos lo observaran y lo hicieran tal cual él lo hizo. Y cuando tú lees en el libro de, creo que es en el libro de Hechos, en uno de los evangelios dice que aquel que cree en Jesús, las obras que él hará, las obras que él hizo, ¿sí?, hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre, dice el Señor. O sea, el Señor no tenía ningún problema en que tú pudieras replicar el modelo que él utilizó, y aún cosas más grandes, porque él está contigo. Entonces, creo yo que acá hay algo no negociable que me gustaría definir como un principio, y lo mencioné en alguno de los talleres, que los adolescentes conozcan esa esencia del modelo de Jesús, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque si tú empoderas a un adolescente con el Espíritu Santo, te vas a llevar a una sorpresa, y es que va a empezar a hacer aquellas cosas que Jesús hizo. Entonces creo que en el discipulado eso va a ser fundamental. Ricky, ¿alguna forma en la cual, o alguna anécdota respecto a esto de discipulado? Yo creo que, y sumando, creo que todo suma acá, es estando con las personas, ¿verdad? O sea, Jesús estaba con ellos, y los discípulos podían imitar lo que Jesús hacía porque estuvieron con ellos. Y Jesús no tuvo nunca esa lejanía de sus discípulos. Él estaba ahí con ellos lo podían ver, era una persona alcanzable, ¿verdad? No era una persona lejana, era una persona sumamente genuina, legítima. Veían no exabruptos en él, pero pudieron ver sus momentos de pasión arrolladora, pudieron ver
sus momentos de compasión. Entonces, estar ahí y dejar que el discipulado sea esa relación entre hermanos, pues al final es esa relación de así soy, así estoy siguiendo el modelo de Jesús y genuinamente estoy aquí como para decir así se hace y así no se hace, ¿verdad? Como para que las personas que están cerca de ti puedan decir ahorita no lo hiciste bien, y uno poder admitir con ellos, sí, tenés razón, no lo hice bien. Ser genuino, ser auténtico, ser alcanzable, ¿verdad? Nadie quiere seguir a aquel que nunca puede ser alcanzado, ¿verdad? Con mis hijos siempre estamos jugando carreritas, y cuando yo jugaba con Máximo, que es el que más le gusta jugar eso, y yo salía corriendo muy rápido, Máximo se frustraba y se quedaba a la mitad del camino. Le decía, no hijo, no te rindas, no, es que no te voy a poder ganar nunca. Y como bien dice el pastor Steve, Jesús lo dice y dice, las cosas que yo hice harán y aún mayores. Jesús estaba jugando de, estoy cerca, vengan y acérquense, y del donde cuando me alcancen ustedes sigan. Entonces ser alcanzable, ¿verdad? Estar ahí sería Alfredito. Amén. ¿Cuál era la pregunta? Maestro, ¿cuál era? El discipulado, ¿de qué forma lo han aplicado ustedes? Porque usted primero se fue a lo intransable y ahora al discipulado. Me confunde, hermano. Sí, estar ahí con ellos. Y lo otro, que seas fiel a la esencia que tienes. O sea, que no intentes ser otra persona. Hay un relato en la Biblia de David cuando se anima a pelear con el gigante, y todos saben eso, ¿no? Que Saúl le dijo, ponte mi armadura, y David tuvo la tentación de bajar a pelear como Saúl, pero tomó una decisión inteligente: voy a bajar a pelear como yo soy. Entonces Dios te dio una esencia, te dio originalidad. Así como tú eres original. Fíjate, no hay nadie en el universo como tú, ni lo va a haber jamás. Aunque te clonen, ese clon, aunque sea genéticamente igual, no eres tú y no va a ser igual. Entonces, si Dios te hizo original, ¿por qué quieres morir siendo la copia de alguien? Sé original. Ama al Señor con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, y baja a discipular, baja a ser de referencia, pero como tú eres. Solo como un detalle, ¿no? Yo desde los 5 años que cuento chistes, Yo soy payaso desde los 5 años. Desde que tengo uso de razón, soy payaso. Y cuando llegué a la iglesia dije, ¿qué voy a hacer? Voy a predicar, voy a cantar, no sirvo para cantar, no me sabía en ese tiempo la Biblia mucho. Y dije, voy a empezar a hacer teatro, voy a hacer humor. Y toda mi vida he intentado ser fiel al cómo Dios me hizo. Y he tenido la tentación, como todo, de pronto querer ser como otros. Ustedes conocen a Dante Gebel. Dante Gebel, pastor argentino. Lo único malo de él es que es argentino, pero es un detalle que Dios ya lo perdonó por eso. Y él, somos amigos. Él escribió el prólogo de mi primer libro, Cómo usar el humor en el ministerio. Y conversando llegamos a algo en común. Hacer cosas diferentes sí o sí trae muchas voces de gente que no es la maldad lo que los mueve, sino el temor a lo diferente. Porque Octavio Paz decía, lo que más teme la gente es lo diferente. Eso es lo que mueve más a las multitudes. Entonces, aún con las cosas que puedas tener en contra tuya, si tú eres fiel a Dios y fiel a la esencia, a tu originalidad, Dios va a estar contigo, sin duda que lo va a estar. Buenísimo. Okay. ¿Alguien propone otro principio? ¿Otro principio? Sí, ¿algún otro? ¿Algún otro principio importante? Dice la palabra, instruye al joven en su camino
y cuando fuere grande no se apartará de él. Creo que si nos convertimos en esas herramientas útiles que lleven esa instrucción, ojo, porque no vamos a cumplir el papel de padres. Ese espacio no nos toca, ¿sí? Aunque muchos papás te digan, ore por él para que gane el año. No es responsabilidad mía, ¿verdad? Ore para que se porte bien. Tampoco es responsabilidad nuestra. Pero si podemos ser herramientas para instruirlos, seguramente de grandes se cumplirá lo que dice la palabra, no se apartarán y serán una generación bendita, ¿verdad? Perfecto. Ya para ir concluyendo este pequeño espacio, Guatemala ha sido hasta cierto punto lo consideran una sociedad conservadora, en donde temas polémicos hasta cierto punto como la ideología de género, la libertad así que la libre venta de drogas y algo por el estilo, era algo que no se escuchaba anteriormente, pero ahora cada vez suena más. Hemos visto iniciativas de ley que son muy frecuentes para ser aprobadas en nuestro país. ¿Qué consejo les darían ustedes acá a los líderes de las nuevas generaciones que están hoy acá al frente, para que podamos preparar a las nuevas generaciones, ¿verdad?, para estos cambios sociales que vienen? Y sin duda alguna, pues si no estamos listos como iglesia, pues básicamente pasaremos desapercibidos, ¿verdad? ¿Algún consejo que ustedes quisieran darle a estos líderes, ¿verdad?, que están hoy acá? Yo creo que todo tiende a pasar, ¿verdad? Pero su palabra no pasará. Y creo que si logramos cimentar a nuestros jóvenes en la palabra del Señor, no importa lo que venga, lo que se invente, lo que se quiera descomponer o distorsionar, hay fundamentos, hay principios claves, y si los dejamos sembrados en su corazón, vamos a ver levantarse una generación recta como Dios quiere que se levante. Yo creo que algo que ha estado surgiendo, bueno, tal vez podría decir que ha estado surgiendo, no lo había visto tan palpablemente como lo he visto, pero es el trabajo en unidad. Prepararnos, o sea, definitivamente para hablar de esto tenemos que prepararnos, tenemos que ser personas que investigan, pero también trabajar en unidad. Dejar a un lado los nombres de nuestras congregaciones es algo que ha estado pasando cada vez más seguido, y gloria a Dios por eso, porque nos hemos recordado que siempre vino por una novia, no por un harem, ¿verdad? O sea, viene por una novia, y ahora creo que podemos trabajar unidos. Si nos unimos y todos vamos con el mismo fin, que es bendecir, capacitar y discipular a estas generaciones, va a suceder, y de verdad que yo bendigo el ministerio de tanto el pastor Ulises, el pastor Steve, y lo quería contar, que hemos estado trabajando con algunos pastores de jóvenes, incluyendo el pastor Chepito de Casa de Dios, pastor Tito de Tiempos de Gloria, allá en la capital, para unirnos, porque nos damos cuenta que necesitamos todos hacer esto. Bendecir a los jóvenes, bendecir a los adolescentes, bendecir a los niños de nuestra nación. Entonces, capacitarnos y hacerlo de manera unida. Yo te diría, todo lo que debiésemos hacer en las iglesias debiese ser de una manera unida. No debiese ser en esfuerzos aislados, independientemente de cómo lo hacemos, de algún saborcito por aquí, saborcito por allá que le damos cada congregación, pero debe ser de una manera unida, y creo que esa unidad nos va a permitir mostrar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A mí me encanta Guatemala. ¿Me invitan de nuevo? No tiene nada que ver con esto, pero lo quería decir. Me gusta la comida, me gusta el clima. Vengo de Monterrey, 10 meses de puro calor, 40 grados, así como que... Bueno, ustedes saben la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿no? Fue sorprendida en adulterio.
La traen delante de Jesús. Obviamente lo más seguro es que no le dijeron, ya te damos 5 minutos para que te vistas y nos acompañas. No, o sea, posiblemente se fue en paños menores o sin ropa, siendo el escarnio público, ¿no? Y cuando Jesús lo tratan de tomar como juez para que decida, pero obviamente todos sabemos que no querían justicia, querían pillar a Jesús para que dijera algo en contra de la ley de Moisés. Y Jesús, mientras habla, él escribe en tierra, así está escribiendo. ¿Sabe? Ustedes no me van a creer, pero hay litros y litros de tinta invertidos para saber qué estaba escribiendo. Y yo creo, mi conclusión es mucho más simple y no necesariamente la correcta. Yo creo que Jesús escribió en tierra, porque imagínense el escenario: una mujer semidesnuda o desnuda, todos los hombres con ese morbo, ¿no? De entre gritándola, mirándola, sacándole fotos, grabándola para YouTube. Jesús miró en tierra porque él no quiso participar de la humillación. Solo él levantó la mirada cuando ya se fueron todos y cara a cara le dice: ¿dónde están los que te juzgan? No hay ninguno, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, lo que yo, frente a todas estas cosas, ¿no? Sí estamos y creemos en la ética bíblica, en los estándares de la ética bíblica. Pero hay historias particulares que muchas personas son víctimas de su pasado. Entonces yo los animo a esto, a que uno incluso frente a una realidad de pecado puede no estar de acuerdo con la práctica pecaminosa, pero uno podría entender a la persona. Y con el gesto de Jesús, nosotros como iglesia hagamos como Jesús, no participemos del escarnio público. Y tengamos el equilibrio de decirle a la persona: no peques más. Pero Jesús, antes de decirle no peques más, le dijo: ni yo te condeno. Si caminamos en ese equilibrio, la gente va a ver en nosotros verdad y misericordia. Buenísimo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a cada uno de ellos? Gracias por compartir. Quizá esto cortito, pero sin duda alguna va a ser de mucha edificación para nuestros ministerios. Así que gracias por estar acá.